Y hoy por la tarde tenemos programados para iniciar con el panel Mediación en el Deporte. Agradecemos que van a participar dentro de esta actividad la doctorante Xochitl Morales Díaz, exdirectora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California y catedrática del Centro Universitario de Baja California. Participa también la maestra Emma Patricia Solís Camaracano, directora corporativa de Mediación SC. También nos acompañan esta tarde de manera virtual el maestro Juan Manuel Rotter Aldal, director general de Corporate Games México. También agradecemos a través de la distancia a la maestra Roberta Rodríguez Lozano, ex atleta de alto rendimiento y analista de deportes en marca Claro y Claro Sport para México y América Latina. También agradecemos la presencia del licenciado Juan Bautista Gómez Moreno, presidente del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Como moderadora esta tarde tenemos a la maestra Georgette Alejandra Oentelin González, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias por su participación y pues cedo el uso de la palabra a la moderadora de esta tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y el honor para poder moderar este foro de mediación deportiva. Evidentemente con panelistas de gran experiencia, con una visión desde su participación como deportistas de alto rendimiento, como empresarios y, por qué no, frente al escenario de la institucionalidad gubernamental. Es verdaderamente un honor tenerlos a todos ustedes. Bienvenidos. Y bueno, dicho lo anterior y sin más preámbulo, iniciamos con Juan Bautista y le pregunto a Juan Bautista, ¿nos podría explicar cómo fue la creación del CAD, de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y cuál ha sido su evolución? Adelante, Juan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y amigos todos, que con su participación dan a este acto perfiles de verdadera relevancia y significación al acto. Atenta a la implacable limitante del tiempo, propio y normal en este tipo de reuniones a las que nos vemos obligados por los momentos de excepción que vivimos, seré breve y conciso, procediendo a agradecer a los organizadores de este foro su generosa invitación. Asimismo, hago patente mi reconocimiento a su esfuerzo, interés por pugnar por la superación e imperio de la justicia en todos los ámbitos, en especial en materia del deporte. Me permitiré hacer un breve bosquejo de lo que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, sabedor de que es un tema que muchos de ustedes ya dominan, pero que otros quisieran conocer un poco más a fondo, como me lo han hecho saber en diversas ocasiones. Y así podemos decir que con base en el derecho humano al sano esparcimiento a través de la cultura física y el deporte, prerrogativa que contempla el artículo 4 de nuestra Constitución, surge la figura de la CAD,
y se cristaliza en la Ley General de Cultura Física y Deporte y su respectivo reglamento. Ahora bien, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte fue creada en la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte y su reglamento en el año de 1990. A partir de ese momento se le consideró la máxima instancia de justicia deportiva en México. La exposición de motivos de dicha ley conformó una instancia de jurisdicción especializada para que el deportista pudiera reclamar y exigir resoluciones justas que dirimieran los diversos conflictos en la práctica deportiva no profesional. Pero no fue sino hasta el 6 de mayo de 1992 que don Raúl González Rodríguez, doble medallista olímpico en Los Ángeles 84 y primer presidente de la Comisión Nacional del Deporte, hoy Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, instaló ya formalmente la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Posteriormente, la Ley del Deporte abrogó la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y continuó apoyando la existencia de un órgano jurisdiccional para resolver y dirimir controversias a través de recursos administrativos deportivos y procedimientos de arbitraje y amigable composición. La Ley General de Cultura Física y Deporte del año 2013 abroga la anterior Ley General del Deporte y otorga a la institución por primera vez su naturaleza jurídica, es decir, ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública a partir del año 2003, así como la facultad de conceder la suspensión provisional o definitiva de los actos impugnados. De igual manera, la comisión puede efectuar la suplencia de la queja y, por último, se otorga la facultad de imponer correcciones disciplinarias. En esta nueva ley se establecen atribuciones adicionales en cuanto a su funcionamiento jurídico deportivo, como son fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación e intervenir como panel de arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el reglamento que se expida para tal efecto, así como para coordinar un acta de conciliación y mediación con la participación de personal calificado y, en su caso, mediadores o conciliadores independientes para permitir la solución de las controversias. Quiero hacer mención que, como onceavo presidente de la CAD, reconozco el esfuerzo de mis antecesores, pero como en todo órgano público sujeto a la evolución social, encuentro nuevos derroteros y posibles adiciones. Y junto con los miembros titulares que hoy en día conforman el pleno de la comisión, nos hemos fijado como misión y visión el dar un giro relevante a las condiciones en las que opera hoy tan noble y digna institución. La CAD debe cambiar su naturaleza jurídica para mejorar sus funciones operativas, tanto sustantivas como administrativas. Consideramos que se le debe fortalecer con una normatividad ad hoc a los hechos y a la realidad del entorno de la justicia deportiva que hoy necesitan nuestros atletas. La CAD, que acaba de cumplir 28 años de existencia, adolece de grandes deficiencias, iniciando por su estructuración oficial, ya que pese a ser parte de la Administración Pública Federal, su presupuesto es muy limitado y subordinado a la Secretaría de Educación Pública. Secretaría, por supuesto, de una vital importancia, pero cuya actividad se encuentra esencialmente enfocada al fenómeno enseñanza-aprendizaje, siendo ajena a toda actividad jurisdiccional, es decir, a la de impartir justicia. Podemos describirlo como un parche de lo judicial en el Ejecutivo. El tema es muy amplio, pero en conclusión, la CAD debería ser un organismo autónomo en todas sus vertientes, sean administrativas o jurisdiccionales. La reestructuración deberá correr a cargo del Poder Legislativo y, por supuesto,
no dudo que se pueda dar una transformación significativa en el ámbito de la justicia deportiva, empezando por una amplia difusión, pues es lamentable que hoy en día en los buscadores cibernéticos ordinarios de información no se encuentran mayores datos sobre la institución y aún no aparecen los nuevos integrantes de esta comisión. No obstante que desde hace tiempo hemos hecho las gestiones pertinentes para corregir tan grave deficiencia. Al respecto, no puedo omitir la gran dedicación y el esfuerzo pertinaz que desde hace mucho tiempo se realiza en la Cámara de Diputados por conducto de su Comisión del Deporte, cuya iniciativa de reforma a la ley contiene como parte medular la mencionada autonomía de la institución y sobre todo el dotarla de medios coercitivos propios que le permitan hacer efectivas sus resoluciones sin necesidad de recurrir a otras instancias para su logro, erradicando con ello la execrable impunidad que ya permea nuestra materia. Reitero, este tema es muy amplio y digno de un análisis especial y una discusión en un foro exprofeso, por lo que desde ahora aprovecho para lanzar una invitación a especialistas de amplias y mejores luces en la materia. Tal vez sea de utilidad de exponer, como me lo pidieron, algunos datos estadísticos muy sintéticos de lo que ha sido la CADE en su funcionamiento. De 2015 a 2020, que es donde tenemos algunos datos, podemos decir que se han tramitado 435 asuntos, de los cuales se han concluido por diversos medios 350 y quedando en trámite 85. Las sesiones ordinarias y extraordinarias tenemos lo siguiente: por cuanto hace a las ordinarias son 391, por cuanto hace a las extraordinarias tenemos 55. La documentación recibida, promociones o cursos, etcétera, alcanzan el número de 4,837. Los acuerdos que nosotros hemos emitido son 5,061. Entre ellos son 67 generales. Por cuanto hace las resoluciones definitivas, tenemos 180, interlocutorias 223, 9 laudos, 1,619 audiencias, de las que se han obtenido 51 desacatos y se han impuesto por parte de la CONADE 9 sanciones. Quizás les sirva esta estadística. Y así termino yo mi primera intervención, que someto a su consideración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Qué interesante poder tener tanto conocimiento de cuál fue el origen y la creación de esta comisión. La verdad es que creo que nos aporta mucho esta intervención y nos da un panorama mucho más amplio que no era del conocimiento de todos. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, vamos ahora con la doctora Xochitl. Xochitl, ¿nos podrías decir por qué es importante que la mediación deportiva inicie desde que el atleta comienza la práctica del deporte? En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la maestra Marta Laura Garza. Para mí es un honor estar en este congreso. Es la primera vez que participo en este panel y sobre todo en esta área que es el deporte, ¿no? Y que apasiona. Efectivamente, fui directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, pero independientemente de eso, soy directora general del Club de Gimnasia Artística X3, o sea, seguimos en el deporte. Y por esa razón, para mí, es necesario que hablemos sobre la importancia de la mediación en el deporte en los inicios, ¿sí? Cuando ya tenemos el conflicto grande, es cuando ya tenemos a los atletas de alto rendimiento y no nos preocupamos por haberlos educado desde un principio, ¿no? Entonces, por lo que se recomienda la comunicación entre entrenadores con los padres del deportista antes y después del partido, de la competencia o de cualquier rama deportiva, ¿ok? Estamos hablando, aquí tenemos atletas de alto rendimiento, gente que ha estado en el deporte y empezaron a los 3, 4 años, ¿verdad? Y obviamente son niños que fueron llevados por sus padres, de la mano de sus padres,
¿verdad? Y entonces ahí es donde a veces, no sé si recuerdan lo que son deportistas, ¿no? Llegaba el niño a entrenar y el entrenador ni voltea a ver a los papás y los papás desesperados, díganme, ¿qué pasa con mi hijo? No, mi hijo es medallista olímpico o qué, ¿no? Y el niño tiene 3 años. Entonces hay que educarnos en este sentido. Hablar sobre cómo estuvo el juego, cómo estuvo la competencia, pero no sobre cómo estuvo el resultado. Recuerdo a un entrenador olímpico muy conocido en gimnasia artística que decía que las medallas de estos niños eran de chocolate, que las de veras eran las de Panamericano, la de Mundiales y las Olímpicas, ¿no? Pero para llegar a las de veras hay que comernos muchas de chocolate, ¿sí? Y esas nos las proporcionan nuestros padres, nuestros entrenadores y la gente que nos apoya, porque cuando tenemos, porque todos tuvimos 3, 4, 5, 6 años, quienes nos apoyan es la abuelita, el tío, el primo, la familia, ¿no? Y todo el mundo se quiere tomar la foto con esa medallita de chocolate. Pero hemos dejado a un lado. Ahora que yo tengo la oportunidad de ser la directora general de este club de gimnasia, ¿sí? Me doy cuenta qué tan importante es tener la comunicación con los padres y con los entrenadores, ¿sí? No hablar de un resultado, de qué ganaste, cuánto ganaste, porque no me dejará mentir aquí Roberta, que es una atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Que cuando les digo, es que gané, pero tú sabes que a lo mejor esa no es la marca que habías dado, pero sin embargo ganaste, ¿no? Entonces, ahí es una situación ambigua para todos los que conocen el deporte, ¿no? Entonces, es una forma de gestionar bien los conflictos, dado que estamos en la primera etapa de que los involucrados, tanto padres de familia, atletas y entrenadores, inician en el mundo del deporte. Quien tiene hijos deportistas, ya como papás, vemos a nuestro hijo entrenar y de veras creemos que es lo máximo, ¿no? Y tiene 6 años, 7 años. ¿Y cuántos años le llevó a Roberta a llegar hasta donde llegó para el alto rendimiento, ¿no? Entonces, todavía faltan muchos años. Sin embargo, ahí es donde empiezan los conflictos. El papá se pelea con el otro papá, el gimnasio se pelea con el otro gimnasio, la autoridad o el Estado se pelean con el otro, o sea, el conflicto. ¿Pero por qué? Porque básicamente, ¿sí? El deporte obviamente es competencia, pero sobre todo en esta competencia en la que muchas veces nos encontramos con actuaciones desafortunadas, ¿sí? Y si las analizamos como parte de la cultura deportiva, esto ayudará a entender el mundo apasionado del deporte, porque el deporte es pasión, ¿sí? Si no hay pasión, no hay deporte, ¿no? O sea, nos dedicamos a otra cosa. Es la pasión, es el querer llegar a la meta, es lograr hacer lo que nos dijeron, ¿no? Me ha tocado convivir con niños, ¿verdad? Que salen triunfadores por haber hecho el ejercicio que no les salió en el entrenamiento, ¿sí? Y eso es un gran triunfo, no es el primer lugar o el segundo lugar. Estoy hablando de las etapas tempranas del deporte. Sin embargo, no le damos información a los papás, no nos quedamos la información correcta con los entrenadores, no hacemos ese triángulo papá, entrenadores, etcétera. ¿Y qué hacemos, no? Un niño que no sabe a lo mejor dónde va, un entrenador que ya se cree olímpico, ¿sí? Y unos papás que no importa lo que gasten en viajes, en lo que inviertan, lo que sea, pero quiero que mi hijo esté, imagínense la frustración cuando le invertimos todo lo que le invertimos, el entrenador, el atleta y el papá, y no logramos llegar. Pero no nos dimos cuenta que en el Inter ese niño tuvo muchos logros, ¿sí? Pero desafortunadamente también se crearon conflictos, ¿ok? Que no podemos, que los hacemos más grandes, ¿no? Entonces, si involucramos en esta etapa a la mediación en el deporte, podemos lograr actividades exitosas. Por supuesto que podemos lograr actividades exitosas. Porque ya les decía, el deporte, 1, es pasión. El deporte, 2, educa y tiene que educar. Y 3, el deporte, su problema
es la cultura de la competitividad, pero sobre todo la forma de entenderla. ¿Sí? El deporte, decíamos que esa pasión, ese deporte está omnipresente en todos nosotros o en la gran mayoría. ¿Quién no se ha puesto unos tenis? ¿Sí? ¿Quién no se ha puesto unos pants o unos shorts deportivos? Yo creo que es un porcentaje mínimo de las personas que no han sentido que se pueden poner sus tenis y van a correr, ¿no? Y su logro es haberse levantado a las 7 de la mañana y darle la vuelta al parque, ¿no? Eso es parte de esa pasión del deporte, ¿no? Precisamente porque el deporte es pasión, hay necesidad de que todos los profesionales tengan conocimiento en la resolución positiva de conflictos. Recordemos una premisa de la mediación. El conflicto es sano, pero el conflicto no resuelto no es sano, no nos lleva a ningún lado. O sea, un conflicto es sano y si lo metemos a la competitividad es sano si lo resolvemos. Si tenemos dos niños jugando fútbol, jugando básquetbol, practicando gimnasia o natación y los hacemos que compitan y que entiendan que al terminarse la competencia, eso fue competencia y no salimos y como padres les decimos, le ganaste, tú eres mejor que él o no te dejes, tú hazlo. Eso no es sano. Sin embargo, si enseñamos, si le damos información a los padres y decirles, lo lograste, tu meta, tú tenías una meta que era lograr la marca en la natación, ¿sí? Hacer un mortal en una competencia o hacer una rueda de carro, de las cosas más sencillas, ahí es donde le metemos la competencia y no el conflicto. Sabemos que los entrenadores están muy bien formados técnicamente. Yo a lo largo de mi vida he visto entrenadores de todos los deportes, ¿sí? Ahorita estoy en gimnasia porque mis hijas practican gimnasia, ¿no? Y son parte del gimnasio, son las entrenadoras y las directoras del gimnasio donde yo trabajo. Pero, sí, me ha tocado estar con béisbol, con fútbol, con básquetbol y están bien formados técnicamente, saben lo que hacen. El de béisbol le dice cómo pararse, cómo agarrar un bat, cómo saber qué peso utilizar en el bat, cómo viene la pelota, etcétera, ¿no? Pero muy pocos, con todo respeto, muy pocos, ¿sí? Estos entrenadores en aspectos como la gestión de conflictos y la gestión emocional, estamos fuera, ¿ok? Y eso nos provoca precisamente esta situación. El deporte educa y tiene, por supuesto, educar, ¿sí? El deporte es la herramienta de salvación que tenemos en la actualidad como mundo, como país, si lo llevamos correctamente, ¿no? Mientras no se garantice que los entrenadores, los clubs, los jugadores y sus padres y madres cuenten con estas herramientas, sería interesante disponer de expertos que ayuden a gestionar los conflictos y si los clubs no pueden pagarlos, las autoridades deportivas podrían implicarse en ello, ¿sí? Hace rato, escuchando a Juan con el CAT y sabemos que no hay presupuesto, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros aquí en Baja California, para poder ir al CAT, pues tenemos que viajar, etcétera. O sea, es difícil. Pero existen, en el caso de la mediación, existen colegios de mediación, existen gente que está dentro del deporte que pudiera incluso pro bono trabajar con la mediación, sobre todo con las bases, sobre todo con los niños, ¿no? Pasos importantes, que ese sería otro tema, ¿verdad? Y podernos organizar sería otra situación muy especial. Pasos importantes para una buena educación en el ámbito deportivo. Que se comunique con los padres, que los conozcan, que los saluden cuando llegan y se marchan de los entrenamientos y los partidos, ¿sí? Tenemos entrenadores que ni siquiera dicen buenas noches o buenos días, e incluso padres, ¿verdad? Que llegan al gimnasio y desde la calle
le hablan a su hijo para que se suba al carro, ¿verdad? Y no supo qué pasó. En segundo lugar, si es posible, deberá procurarse que al terminar el partido, la competencia, ¿sí? Dediquen algunos minutos a comentar con los padres cómo les fue en el juego. Insisto, no en el resultado. O sea, qué desarrolló el niño en esa competencia o en ese juego. Eso también hay que hacerlo después de los entrenamientos con los atletas y lo más seguido que se pueda con los padres, con los atletas. Yo recuerdo cuando mis hijas fueron de alto rendimiento, terminaban un entrenamiento y todos los días al terminar el entrenamiento las formaban y les decían, esto hiciste, esto va, esto no, esto sí, etcétera, ¿no? Yo le agregaría a esa parte el incluir a los padres, ¿sí? Los padres somos muy importantes, los padres les podemos decir a los hijos que son lo máximo o son lo peor y lo podemos destrozar o lo podemos subir al menor, ¿no? Entonces, si a los padres los informamos, sé que no podemos hablar con ellos cada entrenamiento, quizás no cada competencia, pero que tuviéramos esa disponibilidad, me refiero a los involucrados en el deporte. El problema es la cultura de la competitividad y la forma de entender esa competitividad. Proyecto deportivo, aparte de los padres ser choferes que llevan a los hijos de un sitio a otro los fines de semana o en los días, los padres tienen que estar en las porras, ¿no? Y pensando si llevo la camiseta igual, si hablo, etcétera. Voy a terminar yo, un minutito. Gracias. Con los padres para saber cómo animar a los hijos, ya que no hay tiempo para quejas ni para manejar conflictos. Deben explicar sus objetivos, detallar qué piden a los jugadores y a los padres y después hacer valoraciones a mediados y finales de temporada. En cuanto a los jugadores, atletas, las recomendaciones podrían ser que jueguen, sobre todo en estas etapas tempranas, que tengan presente que jugar significa dar, pero también recibir. Y cuando lo reciban, aprendan a no reaccionar mal, porque no sabemos qué tipo de situación reciben, ¿no? Y que sobre todo no pierdan los nervios, porque es una situación de conflicto, el efecto de contagio es muy rápido, ¿sí? Esto es, considero que la base, el deporte base, podría darnos a exitosos y muy exitosos, más de los que tenemos, a deportistas de alto rendimiento. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Xochitl. Muy certera tu participación y yo resalto la importancia de la comunicación que dices que debe haber efectivamente entre padres de familia y entrenadores, porque definitivamente eso ayuda a poder dirimir las diferencias que se dan entre ellos. Muchas gracias, Xochitl. Emma, ¿nos podrías compartir qué es el conflicto y qué es la mediación? Gracias, Georgette. Antes que nada, muchas gracias, Marta Laura Garza Estrada, por permitirme estar en este foro tan importante. Y a todos ustedes les ofrezco una disculpa por la tardanza, pero uno de mis mayores conflictos es la tecnología y tuve algunos problemas para entrar, pero aquí estoy. Mira, yo te voy a decir que el conflicto es algo que es inherente al hombre, que viene del devenir constante entre las diferencias que tenemos los seres humanos, porque nadie puede pensar, ni sentir, ni vivir igual, si no seríamos robots. Entonces, esas sensaciones que tenemos los seres humanos es lo que puede generar que haya conflictos o diferentes formas de pensar. Son expectativas previstas por los sujetos que se pueden romper y que generan diferentes ideas o percepciones. El conflicto se puede dar de una manera emocional y ahí es donde cómo lo abordamos. Si lo podemos abordar de una manera positiva, va a traspolarse y se va a hacer, va a lograr que se den soluciones positivas. Pero si lo abordamos con percepciones negativas, entonces vamos a lograr el antagonismo y la confrontación. Eso realmente es un conflicto.
El curso constructivo que nosotros le demos al conflicto es importante porque se obtiene un beneficio de la situación en crisis. Y la ventaja de fomentarlo de esta manera es que se practican valores sanas y algo muy importante que no sé si se haya percibido, pero puede ser el deporte un motivo para evitar adicciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estás haciendo prácticas sanas. Esa es una gran realidad. Si lo hacemos destructivo, el conflicto, este se convierte en un círculo vicioso que fomenta el antagonismo. Y en vez de unir y encontrar puntos en común, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar distancia. Y la distancia que hace, separa. Yo les quería comentar que soy un poco amante de la historia. Me gusta mucho. Me puse a leer algún libro que, por cierto, en la CAT venden, don Juan, y que compré. Y en otros también temas en donde he investigado, y te das cuenta desde que inician las civilizaciones, todas las gentes que participan hacen conflicto los chinos, los ingleses, nuestras civilizaciones mesoamericanas. Pero aquí hay algo muy importante y que encontré y que es punto del tema que nos participa hoy: cómo resolvían nuestras culturas mesoamericanas sus conflictos a través del deporte. Cuando había conflictos los ponían a competir con un juego de pelota y de esta manera dirimían la controversia, generando unión, compañerismo, competencia sana y salud. Y esto a mí me parece interesantísimo porque quiere decir que desde entonces se encontraban formas de resolver un conflicto a través del deporte. Ese es importante, que entendamos esa parte del conflicto, algo que existe, que es inherente al hombre, que es en el devenir. No todos podemos pensar igual, no todos podemos sentir igual, y el respeto a las diferencias es lo que hace que el conflicto pueda derivarse en una circunstancia positiva en este camino y que la controversia se dirima generando un cambio para bien. Yo creo que el conflicto, el cambio y la mediación van de la mano. ¿Por qué? Porque la mediación para mí, y esto ahorita lo vamos a ver, es algo que, bueno, dirime el conflicto en un sentido positivo porque permite la escucha activa de la gente. Yo siempre he dicho que en este tiempo nadie tiene tiempo para escucharse. Nadie tiene tiempo para hablarse porque el mundo anda muy acelerado, porque te sientes, porque percibes las cosas de una manera diferente y no hay un momento o un espacio para la escucha activa, que eso es parte de la mediación. Y que como buena mediadora les puedo decir que entonces sí buscamos nosotros abordar el conflicto de una manera positiva y constructiva para que el cambio sea para bien, sea una herramienta. La mediación tiene que ser una herramienta transformadora y permite que a través de la ayuda de un tercero llamado mediador se encuentre una solución amistosa a su controversia. Esto es muy sano, es muy importante. ¿Y cómo se va a dar? Bueno, vamos a pensar que los protagonistas del conflicto participen activamente en la solución del mismo. Desde ahí es donde yo digo, la escucha activa es importantísima, porque me voy a escuchar, voy a ver qué siento, voy a ver qué siente el otro, voy a encontrar las similitudes y no las diferencias. Y los acuerdos que yo pueda fomentar a través de la participación del mediador fomentando el diálogo, va a ser eso, que las gentes se escuchen y que den sus propias ideas y que sean ellos quienes construyan los acuerdos. ¿A través de qué? El mediador o yo como mediadora, ¿qué voy a fomentar? Voy a fomentar que sean participativos, imaginativos y que tengan esta astucia para poder dar ideas que a través de puntos en común los hagan crecer. Esa es parte de la comunicación constructiva que vamos a buscar los mediadores, que lleguen a acuerdos, algo muy importante aquí, estructurados y duraderos. Y aquí yo siempre como mediadora pienso que es un punto importantísimo porque aquí vamos a tratar de buscar que la gente tenga conciencia de que está siendo parte de su compromiso. No es llegar, escucharme, pararme e irme, es entender, concientizar para poder tener la conciencia y estructurar un acuerdo que realmente me aporte a mí
certeza de que se va a poder cumplir. Y entonces sí, se dirima la controversia de una manera constructiva, que logren la gestión exitosa de su conflicto. La gestión exitosa del conflicto se da a través de esta participación oral, hablada, pero más que nada en un espacio en donde ellos están en la confianza de la confidencialidad, de que van a poder decir lo que sea, de que el mediador es un ser neutral y que es imparcial, que no está a favor ni en contra, sino que simplemente tiene que buscar esa neutralidad y esa imparcialidad, que logren percibir los acuerdos como mutuamente satisfactorios. Por eso la neutralidad y la imparcialidad es importante. ¿Por qué? Porque no es un sentir de ganar, perder o ganar, sino es estar en un equilibrio de circunstancias de lo que para mí es correcto y lo que para ti es correcto, de que esas emociones que me hicieron generar el conflicto las podamos dirimir y traspolar para que éstas no me lleven al antagonismo. Alcancen la solución pacífica de sus conflictos a través de una manera distinta de abordarlo. Aquí yo siempre he pensado que para los deportistas la mediación es una solución maravillosa, porque además de que el mediador facilita el diálogo, la mediación es un proceso rápido, es ágil, pero algo muy importante, un deportista no tiene tiempo de juicios. Un deportista tiene una carrera corta en su vida. Esa es una realidad. Y entonces, un mediador que tiene que hacer facilitar el diálogo para que se dirima una controversia y puedan continuar con una carrera. De acuerdo a estos conceptos acerca del conflicto y los objetivos que se buscan en su resolución, entendemos que la mediación es una excelente vía para lograrlo. Georgette, con esto termino la primera parte de mi participación y cedo la palabra. Muchas gracias, Emma. Sin duda, hablar de la mediación presupone estar frente a un conflicto y, en efecto, nos encontramos con situaciones que generan diferencias provocadas por el sentir y pensar. Por lo tanto, bueno, yo resalto la importancia de todo lo que acabas de mencionar, de la escucha activa para encontrar efectivamente similitudes y no las diferencias. Muy, muy importante tu comentario, Emma. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos ahora con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿podrías decirnos cuál es tu experiencia para la solución de conflictos en el deporte desde la trinchera de la función pública estatal en Nuevo León? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación también, Marta Laura, al Poder Judicial del Estado de Nuevo León y a esta semana de la mediación. La verdad me da mucho gusto poder participar y platicar un poco. La verdad es que me quedo y creo que abriría con lo que acaba de decir Emma, que el deporte y los deportistas no tienen el tiempo para juicios. Y la verdad es que lo viví de alguna manera como una situación, una experiencia de haber estado en el alto rendimiento en el Estado de Nuevo León, en el Instituto del Deporte de Nuevo León. Y pues realmente viví muchas cosas, viví muchas experiencias, pero pues quiero platicarles una. La verdad es que yo no pensé que esta experiencia en algún momento le iba a volver a platicar después de haberla pasado, pero creo que ejemplifica muy bien lo que sucede cuando no hay esta mediación, no hay esta conciliación y que no se entienden entre las partes. Nosotros cuando iniciamos los procesos de calificación hacia el evento más grande que tiene México, como convocado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Olimpiada Nacional, hoy que se llaman Juegos CONADE, pues como Estado normalmente llevamos un proceso. Hay deportes que están en su proceso de fase estatal, fase regional y luego nacional. Han cambiado algunas cosas, yo hablo ya de unos años atrás, pero creo que en este ejemplo que quiero tomar es relacionado al deporte del básquetbol, un deporte que se ha visto problemado en su estructura de la asociación civil, que es en su momento la Federación Mexicana de Básquetbol y ahora la Asociación Mexicana de Baloncesto, la ADEMEBA, Asociación Deportiva de Baloncesto, y que bueno, pues realmente han estado uno tras otro con muchos temas, muchos conflictos por muchos años judicializados y que siempre han tenido efectos negativos de impacto en los deportistas. En este caso, y lo hablo de carácter como tratar de trasladar una experiencia, tratando de ser lo más breve, les comento.
cuando nosotros llegamos, lo que sucedía en el proceso para calificar a un evento nacional, a una Olimpiada Nacional, era que el equipo que ganaba el estatal era el equipo base, el equipo que iba completito. O sea, de donde fuera, del club que fuera, del colegio que fuera, ese equipo y su entrenador eran los representantes de Nuevo León en ese momento para competir en la Olimpiada Nacional. Nosotros lo que hicimos fue pues decidir, oye, no está mal, es un buen proceso, ha funcionado, pero no nos ha llevado a ganar. No teníamos historia de haber ganado los eventos fundamentales y a lo mejor en un término de tratar de también enseñar este proceso de selección y de clasificación y de conjuntar un equipo de acuerdo a las cualidades de todos los jugadores de esa categoría, de tratar de seleccionar a los mejores en su momento, como si vienen haciendo en todos los procesos de selección. Hicimos todo un proceso, lo delineamos bien, lo documentamos, trabajamos con los entrenadores, con la asociación y al final se publica, se hace la fase estatal y se procede a seleccionar a los jugadores, muchos más jugadores de los que al final tenían que participar y empieza ese proceso de selección. También lo hicimos con un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje para poder calificar y decir, bueno, ok, tengo que ser el mejor en mi posición y tratar de ganarme mi lugar. Todos habían aceptado el documento firmado y como se da. Sin embargo, cuando el equipo ganador se empieza a ver como que no iban a tener a todos sus jugadores y no iban a quedar seleccionados, se empiezan a mover y sin tener ningún interés de conciliar o de buscar mediar y tratar de encontrar un acuerdo, se judicializa el proceso y nos demandan ante las autoridades en Nuevo León y además ante la CAD y tienen una suspensión, lo cual genera que en ese proceso nosotros no pudiéramos terminar la selección, la inscripción del equipo y como tenemos una suspensión, bueno, pues el equipo al final queda inscrito, pero no puede participar, ni uno ni el otro, porque se llevó el proceso mucho tiempo, no se logró conciliar y pues al tener la suspensión pues tampoco podían participar porque íbamos a caer en falta y iba a haber algún tipo de sanción. Entonces digo, es una experiencia que en mi punto de vista fue muy desagradable porque finalmente pues dejamos sin participar a los niños, no pudieron participar y nosotros como autoridad tuvimos que respetar lo que nos habían instruido desde el punto de vista legal y por más que quisimos hablar con los padres de familia de ese equipo, con los entrenadores, las autoridades, se involucraron medios de comunicación, se hizo todo un escándalo en una situación donde técnicamente estaba fundamentada. Era a lo mejor, no sé, digo, eso podemos cuestionarlo, pero sí es una experiencia que yo la pongo en la mesa porque, bueno, finalmente creo que hemos visto casos de atletas ya consagrados, donde pues han quedado fuera de Juegos Olímpicos por malos procesos, por no poderse conciliar y por no llevar, tener un carácter pues más de trabajo para buscar la mejor decisión, digamos, que vaya en afectar lo menos posible, ¿no? Yo leyendo y por supuesto ustedes son los expertos en el área legal, lo que acaban de decir en términos de lo que es la conciliación y la mediación, por supuesto veo que debe ser buscar un acuerdo entre las partes, que un tercero pueda mediar y que se logre una solución amistosa, que sea en beneficio para los dos. Cuando hay alguien que gana y alguien que pierde, no fue una buena solución. Y cuando pierden los dos, como en este caso que ni uno ni otro equipo pudo participar, bueno, pues todavía peor. Entonces, creo que en México esta situación que también ya nos presentó Juan en el inicio, donde hablamos de la cantidad de casos que llegan a la CAD, aún y cuando está centralizada y el país es muy grande y no todos los procesos pueden llegar ahí, la cantidad que no son menores de desacatos, estábamos hablando o escuché que eran 51 y solamente hay 9 sanciones.
lo cual también no me preocupa porque de alguna manera luego vemos y estoy en conocimiento de que hay muchas organizaciones, federaciones que han desacatado a las resoluciones de la CAP y que no están sancionadas y que no pasa nada y que siguen trabajando sin ningún problema, y pues como son asociaciones civiles con sus estatutos, sus reglamentos, no se adhieren del todo a lo que la Ley General de Cultura Física y Deporte y a las atribuciones que también tiene la Comisión de Apelación. Veo que en otros países estos organismos como el que tenemos en México, la CAD, pues no dependen de gobierno, no son parte de la función pública, sino que son parte también de la parte privada. Por ejemplo, en España depende el Tribunal de Arbitraje del Deporte al Comité Olímpico Español. Entonces, digo, son esas diferencias, y el Tribunal de Arbitraje del Deporte Internacional, pues también viene de una parte privada, ¿no? Del derecho privado. Entonces, son temas que creo que son relevantes de poner en la mesa. He estado en contacto ya mucho tiempo con varias organizaciones, he podido transitar desde atleta, entrenador, dirigente, analista deportivo y por supuesto te enteras de los principales problemas que hay, y uno de ellos es la profesionalización. Yo creo que todos los actores que están y que tienen responsabilidad de gestión y que asumen posiciones de poder y de liderazgo y de toma de decisiones deben de tener la capacidad de establecer un área de mediación y que todos los conflictos pasen primero por ahí y que pueda haber personas profesionales que sepan mediar en el ámbito nacional, no nada más centralizado a nivel de la CAD, que por supuesto es su función, pero que es difícil actuar en todo lo que es la problemática nacional del deporte en todos sus ámbitos. Como decía la doctora Xochitl, desde la enseñanza, desde que aprenden a hacer deporte, pero también, por supuesto, en el alto rendimiento y en el deporte profesional, porque los futbolistas cuando tienen un conflicto se van directo al Tribunal de Arbitraje del Deporte, porque es tanto el dinero y puede ser tanta la afectación que prefieren irse directo al tribunal, porque además hay un área de mediación en la Federación Internacional de Fútbol y pues buscan ahí mediar y no en México. Entonces, bueno, eso es mi participación inicial. Con mucho gusto estar con ustedes y volver más adelante. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por compartirnos tu experiencia. Sin duda nos refleja cuán urgente es la práctica de la mediación deportiva, y resalto como una de las ventajas de la mediación, que es justamente que son las partes quienes generan sus propios acuerdos y que por ello el resultado siempre es un ganar-ganar. Muchas gracias, Juan Manuel. Roberta, contigo cerramos la primera ronda. ¿Nos podrías compartir cuál es tu experiencia como atleta en los conflictos, tanto en tu categoría infantil, juvenil, así como en la etapa que ya tuviste también de primera fuerza? Adelante. Muchas gracias. Gracias, Georgette. De entrada, bueno, primeramente gracias, Marta Laura Garza, por esta invitación. De verdad que me encanta el tema. Y bueno, compartir este espacio con ustedes, con Xochitl, Juan, Roter, Emma, de verdad es un placer porque son muchos los puntos de vista o los temas a tratar. Nos va a faltar tiempo, pero bueno, creo que podemos acotar y llegar como muy puntuales a ciertas cosas que sin duda, bueno, toda la gente que nos está escuchando le puede llamar la atención. Hablabas, Roter, Georgette, de la urgencia de la mediación en la práctica deportiva. Y me llama mucho la atención, y de ahí por eso quería tocar este tema de las categorías infantiles y juveniles versus la etapa de primera fuerza. Me llama la atención como de una manera pues muy acertada, prácticamente todos, pero bueno, en particular Xochitl y Pepe Maiz en la mañana hablaban de la importancia de los niños, de esa relación de los papás con los entrenadores que va más allá de los resultados. Esto sin duda hay mucha gente que tiene que ver al respecto, o sea, desde evidentemente los atletas, los papás, los entrenadores, los dirigentes, los dueños de en tu caso Xochitl, que tienes el lugar de gimnasia, son muchos los involucrados, y si no estamos, incluyéndome como mamá y como las diferentes facetas que tengo, si no estamos todos alineados en esto, finalmente no se llega a nada, porque un eslabón suelto y no funciona. ¿A qué me refiero? En el caso de los niños, lo viví yo como nadadora 14 años. Yo empecé a los 11 años de edad, natación, que es un deporte muy particular y sí hay mucha diferencia porque no es un deporte de apreciación. En el caso de gimnasia, clavados,
taekwondo, etcétera, creo que todavía se pueden tener más complicaciones. En el caso de la natación no, porque es muy fácil. Das tiempos, no das tiempos, clasificas, no clasificas, punto. Entonces, sí te enseña el alto rendimiento del deporte a manejar todo este tema de conflictos, te enseña a lidiar con todo ello y sin duda alguna la base son tus papás y los entrenadores. Y de ahí la importancia ahorita de lo que estamos viviendo como en la etapa de vida, pensando en redes sociales, etcétera. Yo tengo 43 años, me retiré ya hace 20, hace mucho. Ya me dedico a medios deportivos, más adelante hablaremos de ese tema, pero como mamá tengo 2 hijos, uno de 17 y otro de 13. La de 17 nadó varios años y estuvo en la natación y fue a campeonatos nacionales, etcétera. Y me llamaba mucho la atención cómo los papás a estas alturas de mi vida, estoy hablando de hace 1 año, 2 años, no respetaban al entrenador. O sea, automáticamente cuestionaban porque creen saber cómo se hacen las cosas. Por supuesto que esta etapa tecnológica, redes sociales, tanta información que tenemos a la mano, por supuesto que es muy bueno, sí, pero también es un arma de doble filo, creo yo, porque no te da las herramientas y no dominas ciertos temas. Y sí está en nosotros como papás el respetar a los entrenadores para que los hijos entiendan cómo manejar todo esto desde pequeños para que en una edad adulta sepan hacerlo, para que de alguna manera puedan lidiar con ello. En el caso de esto que me refiero de la natación, todo lo que tiene que ver con educación, valores, principios, respeto a la autoridad, todo esto que finalmente, pues los entrenadores al estar tan ligados y tan cercano con todos estos jovencitos o niños que están en estas etapas tempranas, pues de ahí es de donde agarran absolutamente todo y aprenden a lidiar finalmente con cada cosa que se les va presentando. Pepe Mais hablaba también el dejarlos ser, el dejar ser a los jovencitos, a los atletas, dejarlos ser, dejarlos fluir en todo este ambiente para finalmente pues aprender y, repito, insisto, enseñarlos a lidiar con todo esto que está pasando. ¿Qué creo yo importante? Hablabas tú también, Xochitl, la parte de la capacitación a los entrenadores, sin duda alguna, también a los papás, o sea, también en esta parte de ir guiando a todos los actores, digamos, en esto, en este modo de vida, porque finalmente sí es un estilo de vida diferente, lo que es el deporte, lo que es el alto rendimiento, y sí la capacitación en cuanto a la actividad, pero también en cuanto a la inteligencia emocional. Yo, hablando de mi experiencia, cuando fui nadadora, fui muy cuidada, lo que mis papás estuvieron muy cerca de mí, mi mamá viajaba casi todo el tiempo conmigo, la verdad es que estuve muy cuidada en ese aspecto y con entrenadores muy capacitados. Definitivamente era de otra época. No digo que ahorita no lo sea, pero sí creo que ahorita no se le respeta tanto a esos personajes. ¿Y de qué depende esto? Tiene que ver con la capacitación y tiene que ver también con la fuerza de organismos como el CAF, en donde también creo que no tiene probablemente, pues sí, no se cumplen algunas indicaciones establecidas, no se le da la fuerza que tiene, podrían tener mucho más, como mencionaba Rotter, en otros países en donde dependen de otros organismos. Creo que todo eso es importante para tener cada vez más fuerza. En cuanto a resiliencia, los jovencitos y también ya los que están en una etapa de primera fuerza pensando en ya mayores de edad, el resiliencia, el qué tanto soportar, el qué tanto permitir el hacer o que ocurra algo a su alrededor, pues también ahí tenemos un arma de doble filo, porque últimamente o los últimos años la gente está como con más libertad de levantar la mano y de decir lo que está ocurriendo. Por supuesto que es importante, también hemos visto casos de abusos o de situaciones que no pueden ser permitidos. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos con el tema de las niñas en la gimnasia. Hay muchas cosas en donde sí los jóvenes y los jovencitos tienen que tienen que aprender a lidiar con toda esta parte del entrenamiento, de lo que el mismo deporte te va presentando conforme a las competencias y problemas que se van suscitando, pero también es importante que sepan hasta qué punto ya no es permitido y que ellos sepan que hay una entidad que los puede respaldar y que les puede dar esa guía y esa protección que tanto se necesita. Así es que bueno, creo yo en términos generales que esto es un trabajo en equipo. Me parece que pensando en los jóvenes, sin duda alguna los papás tienen una importancia total en esto. Pensando en atletas de primera fuerza, pues también, porque finalmente, bueno, vienen educados de una manera en donde
pues ellos solitos tienen que hacer valer sus derechos y finalmente llevar a cabo lo que ya traen de educación, valores, principios, respeto a la autoridad. Y bueno, pues sí me parece medular pensando en el alto rendimiento, en el deporte, en el desarrollo, que todas las partes en conjunto trabajen y que no se suelten, que sea todo esto en conjunto como vaya avanzando. Gracias, Roberta. Comparto muchísimo toda tu experiencia, empatizo incluso con ella en mi época de nadadora, que parece ser que somos contemporáneas, lo cual me da muchísimo gusto y comparto efectivamente todas esas experiencias porque incluso las viví en mi época como deportista también de alto rendimiento y qué importante es la comunicación desde todos los aristas y desde todos los puntos de vista y las trincheras y todos estamos involucrados finalmente en el tema deportivo y por supuesto que la formación que tuvimos nosotros dista a veces mucho de los nadadores, de los deportistas y entrenadores que hoy tenemos. Muchísimas gracias, Roberta. Y con esta terminamos la primera ronda y damos inicio a una segunda ronda con la doctora Xochitl. Xochitl, ¿nos podrías compartir cuál es la importancia de que las autoridades judiciales como los CEJA intervengan en la formalidad de la resolución de conflictos a través de la mediación? Adelante, Xochitl, te escuchamos. Claro que sí, Georgette. En mi participación anterior empecé con los menores y empecé cómo darles educación y cómo ponerlos, ¿no? Pero la experiencia de vida y el haber sido directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial me abrió un campo gigantesco para poder hacer esto, ¿no? En el tiempo que fungí como directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, nos dimos a la tarea de conjuntar esfuerzos y pensamientos en favor del deporte. ¿Sí? El Poder Judicial, el CEJA, la CAT, el INDE de Baja California y por supuesto todas las partes de los mediadores, también los mediadores privados, que de hecho nos acompaña aquí la licenciada Emma Patricia Solís Cámara, quien de la mano fuimos llevando esto para un exitoso fin, ¿no? Hubo testigos, hubo organismos deportivos, estuvo la Comisión del Deporte, estuvo el béisbol, estuvo la Universidad Iberoamericana, México, Campus Tijuana, fomentando la cultura de la mediación en los conflictos por la vía de la paz. En Tijuana, el 17 de marzo del 2019, se firma por todos los antes mencionados el convenio de colaboración entre el Poder, fíjense qué importante, entre el Poder Judicial de Baja California y la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo. Este fue firmado y con la participación del director del Instituto del Deporte en el Centro de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Baja California, que está precioso, por cierto, es un gran centro. Les comento también que no fue fácil. Trabajamos duro, así es, Emma, trabajamos duro aproximadamente durante un año para convencer al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Estaba involucrado también el presidente del Tribunal de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura, quien en el caso de Baja California, al entender la magnitud del mismo, destacó que a través del CEJA, o sea, del Centro de Justicia Alternativa, donde se promueve la solución de los conflictos de manera pacífica y satisfactoria, con el apoyo de mediadores y conciliadores, cuya meta es llegar a un acuerdo con la participación activa de los involucrados en una controversia. No fue fácil, porque hablarles a abogados que se dedican a los tribunales y a los juzgados y asuntos civiles, familiares, mercantiles, penales, dices, ser un deportista aquí, ¿no? O sea, estamos hablando, sí, ganan millones, pues que se vayan allá a la Comisión Internacional de Arbitraje, etcétera. Hace rato hablaba de los menores, cómo llegan al alto rendimiento. Y después del alto rendimiento o estando en el alto rendimiento, se van a la profesionalización, donde ahí vienen ya otras circunstancias. El presidente aceptó y empatizó este privilegio de contar con este tipo de mediación especializada que entre otras cosas ofrece la justicia de la paz.
Las instituciones, padres de familia, entrenadores, club, participantes, cualquier persona que se encuentre en una controversia, pero al igual que en ese momento y como hoy en la CAT nos participó con nosotros también, el que era el presidente en aquel entonces, y dijo, sí, estoy convencido. De hecho, legalmente, ya no los explicará, no sé si lo traiga Juan, el licenciado Juan, en ese aspecto, pero legalmente existe la posibilidad de que haya la CAT en regiones, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de Baja California, que estamos tan lejos, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo. Y en ese momento quiero platicarles que convencimos al director del Instituto del Deporte y dijo, ¿quieren instalaciones? ¿Quieren algo? Aquí está. ¿Quieren el Poder Judicial? Dijo, aquí están los mediadores. En Baja California no hay mediación privada todavía. Entonces, tendrían que ser mediadores judiciales, pero a su vez, ¿verdad? Fue involucrada una mediadora certificada que nos acompaña en el panel, ¿no? También sabemos que el deporte es sumamente competitivo en todos los aspectos y esto provoca conflictos que deberán ser tratados a través de la justicia de paz. Y qué bien, sí, hace rato Roberta nos decía, es que la CAT, Rotter, Juan Manuel nos dice, es que la CAT, sí, y Juan Bautista nos dice, es que no hay dinero. Entonces, sería interesante poder ser creativos e involucrar a los poderes judiciales en el sentido de si ya lo logramos en Baja California con este convenio, imagínense que los deportistas al nivel que sean, o sea, al nivel que sea, estamos hablando de un conflicto, el que sea, ¿sí? Pudiera recurrir a un mediador privado y elevarse de ese convenio a categoría de cosa juzgada en un poder judicial. ¿Se imaginan el ahorro de tiempo, de esfuerzo, de todos los conflictos que pudieran cerrarse? La responsabilidad de la aplicación de este convenio, en el caso de Baja California, recae en el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado, de la que me tocó dirigir, y yo terminé mi gestión el 20 de abril del 2020, o sea, un mes después de la firma del convenio, ¿no? El Instituto del Deporte, el que dirigía el Instituto del Deporte, también a meses se fue. Esto no lo podemos evitar. Son cambios que vienen por los periodos, por los términos. En el caso mío, terminó mi periodo, ya no siguió. En el caso del director del Instituto del Deporte, cambió el de gobierno. En el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia, terminó su periodo y cambió. Pero el convenio, ahí está, la puerta está abierta, la puerta está abierta. Si pudiésemos hacer y promover este tipo de cosas en los estados. Ayer platicando con Juan Bautista, ¿verdad? Comentábamos el interés que tenía y que había platicado con un diputado de Baja California de hacer las modificaciones en la ley. Podríamos involucrar todo esto. Aquí en Baja California están tratando de cambiar las iniciativas, pero nos hacen falta voces para que se dé esto, ¿no? Por lo que considero que debemos de seguir pugnando porque se respete y se lleve a cabo la mediación deportiva de la mano de los cejas, que eso sería muy interesante, ¿sí? Y eso son oficinas ya establecidas, no necesitaríamos más dinero, o sea, tendríamos que capacitar, etcétera. Podríamos hacer cosas muy creativas, ¿no? Para mí fue muy grato que el director, en aquel momento, Saúl Castro, ¿verdad?, me ofreciera el convenio, ofreciera las instalaciones, etcétera, porque no sé si ustedes lo saben, Baja California, lo comentaba Rotter, ¿verdad?, en la Olimpiada Nacional y en todo, siempre hemos estado ahí y siempre ha habido conflictos y problemas, ¿no? Entonces, es importante la búsqueda de la pronta resolución del conflicto. El deportista, y todos hemos coincidido en eso, el deportista no tiene tiempo para perderlo, y menos en procedimientos jurídicos. Quienes hemos vivido el deporte, hemos estado en entrenamientos sábados, domingos, días festivos, en la mañana, a la hora, no tenemos tiempo para hacer procedimientos. Sin embargo, nos afectan situaciones conflictivas, ¿no?
Podemos hablar de muchas cosas, de muchas controversias. La directiva no está de acuerdo, el jugador su comportamiento, los deportistas consideran que no son valorados, los padres que piensan que sus hijos no disputan los minutos que merecen. Y si nos vamos al carácter laboral, el contrato, si ya nos vamos a los profesionales, el contrato de deportistas, la destitución de entrenadores, la rescisión de los contratos, jugadores que no cuentan con la confianza del equipo técnico, las negociaciones, o peor aún, nos vamos a las de carácter penal, las agresiones, las lesiones, los atentados, las disputas, o si nos vamos al área civil, ¿verdad? Hablamos de los problemas que hay entre los clubes, entre los deportistas, compartiendo instalaciones, o a lo mejor ingresos de socios, o incluso el robo de atletas, ¿no? Que eso es muy común, un gimnasio se lleva un atleta ya trabajado para una competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al llevarse a cabo el procedimiento de mediación, cuidado y dirigido por mediadores certificados y sancionado por el Poder Judicial a efecto de darle la formal ejecución a ese incumplimiento. Quiero decirles que de mi parte insistiremos tanto a nivel local como federal que las leyes de cultura física y deporte y sus reglamentos definan a la mediación como la función de establecer comunicación y negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, pudiendo ser esto a través, insisto, de los EJAs, de los mediadores privados, la formalidad de ejecución del mismo en virtud del convenio que se firma y obviamente se eleva a categoría de cosa juzgada. Así, los actos u omisiones que afecten derechos o prerrogativas de carácter deportivo podrían resolverse por la justicia de la paz. Hay mucho que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Excelente tu participación. Yo resalto, la verdad es que como directora del Centro de Justicia Alternativa y como promotora de Cultura de la Paz, mis respetos para ti. Y nos dejas una gran tarea a quienes hoy estamos al frente de los centros de justicia alternativa para integrar a la mediación deportiva en el ámbito privado y, por supuesto, en el ámbito público. Requerimos urgentemente de esto y es una tarea que yo invitaría a todos mis homólogos a nivel nacional que tenemos que hacer en conjunto por este país. Muchísimas gracias, Xochitl. Excelente participación. Gracias. Bien, pues continuamos ahora con Emma. Emma, ¿nos podrías compartir cuáles son para ti los conflictos en el deporte y cómo beneficia la mediación en los mismos? Adelante, Emma, te escuchamos. Te digo que la tecnología y yo no traemos una buena relación, pero bueno, ese ya es un conflicto a resolver. Me he puesto tecnoteta, ¿sabes? Porque así ya trato de dirimir un poco la controversia, porque sí me cuesta mucho trabajo. Bueno, doctora Xochitl Morales, voy a retomar rápido un poquito de lo que dijiste. Fue un convenio hermoso. La lucha fue preciosa. Y en eso sí voy a poner aquí algo muy importante. Se unieron voluntades para poderlo llevar a cabo. Y cuando la voluntad positiva se dio, se hizo. En este camino quiero yo decirles que a mí me ayudó mucho, además de Xochitl, quien era el director del Centro de Justicia, mi gran amigo Hugo Contratla Madrid, quien falleció, y que le dedico esta ponencia en su honor y en su memoria. El convenio fue maravilloso, el convenio creemos desde ese momento que tenía que ser algo positivo para todos los deportistas en todas las áreas. Los conflictos, aquí hay un punto importante nada más antes de cerrar. Les quiero decir que la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, donde yo soy egresada y fui presidenta de la Ciudad de Egresados, me permitió hacer el curso de capacitación para los mediadores. Las puertas siguen abiertas en su oportunidad y en Baja California con el hoy director del Centro de Justicia, tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. El director del Departamento de Derecho de la Ibero Tijuana me espera para que podamos echar a andar esto el 2021. Ahora, retomando, Georgette, los conflictos en el deporte, mira, son de carácter laboral, como la celebración de contratos orales o escritos.
Pero, por ejemplo, les voy a poner algo así. Todo el mundo habla de los deportistas de alto rendimiento, de los futbolistas que ya se van al TAS. No, espérame tantito. Vámonos con los cancheros, que son las fuerzas básicas que agarran los equipos de primera división. Esos, ¿qué contratos tienen? ¿Qué protección tienen estos muchachos? La celebración de contratos orales, por ejemplo, se dan de palabra, y no es que sean contratos, sino me voy a llevar a tu hijo y lo voy a entrenar, y un papá se siente feliz de que su chavo empiece a resaltar y se lo lleva. Y puede ser en varios temas, no nada más en el fútbol, pueden ser los jóvenes que traen toda esta fuerza para empezar a destacar y figuran, porque todos tenemos de alguna manera potenciales vivencias en la vida que nos hacen figurar de otros. Yo soy abogada, si hubiera sido arquitecta, ya pediría limosna. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Hay promesas que se ofrecen también y que se incumplen, hay conflictos, patrocinios, descalificaciones de miembros entre federaciones o el no cumplimiento de las asambleas. Ahorita Juan Manuel hablaba del básquetbol. Ahorita hay un broncón con la Federación de Básquetbol aquí en México y no la está reconociendo en Suiza, la Asociación Mundial. ¿Por qué? Porque traemos asuntos legales y muchos conflictos, y el básquetbol por lo mismo está detenido. Eso es una realidad. También hay disputas entre directivos, inclusive entre aficionados y las porras de los mismos. Yo, por ejemplo, les puedo decir que he seguido a mi Cruz Azul 20 años y les puedo decir que todavía no sé cómo sigo yéndole a mi equipo. Soy de madera. Pero la bronca de mi equipo no son los jugadores, ni es la directiva. Eran los que estaban al cargo de la cooperativa y que tomaban decisiones. En fin, hay muchísimos de estos tipos de conflictos. Xóchitl ya dijo también algunos en materia penal, pero yo sí quisiera, y lo estoy saboreando desde que empezaba la plática, comentarles un conflicto que viví y que nunca me imaginé que lo iba a tener que mediar. Yo ofrecí mis servicios porque también me gusta ofrecer mis servicios pro bono, don Juan, por si esto en algún momento le es de utilidad, y la delegación Benito Juárez me llamó. Y ahí voy a la alberca, y tienen una alberca preciosa y tienen unas instalaciones divinas, pero resulta que apartaron un carril para un chico autista. Y lo dejan al chico autista nadar. Pero evidentemente una persona autista no se lleva bien con los demás, aunque él tuviera un carril. Y se empieza a alterar. Se sale el chico autista de la alberca, se quita el traje de baño, y no les quiero decir que bautizó a todos los demás en su molestia. Sacan al chico autista y la mamá del chico amenaza y dice: discriminan a mi hijo, los voy a demandar. Entonces me manda a llamar el titular y me dice: hay que mediar de inmediato. Le dije: claro, pero la mediación no quiere decir que si puede o no puede estar. Claro que puede estar, le dije, pero lo que se tiene que buscar aquí es un tema de iguales. Entonces, iguales en las diferencias, eso es algo importantísimo. Tú puedes escuchar y dices: ¿cómo? Sí, si tú vas a dar 1 hora para gente con discapacidad, adelante, felicidades, es un logro maravilloso que se tiene que dar porque lo necesitan. De verdad, el deporte para personas con discapacidad, como el autismo, como el Asperger, con lesión cerebral, es maravillosa para este tipo de gente y cómo desarrolla también sus potencialidades. Pero entonces vamos a darle 1 hora en especial para que ellos puedan nadar, y ahora sí, entre iguales te veas. Y eso no quiere decir que los estés discriminando, estás siendo incluyente en una alberca, pero no los metas con gente que nada más rápido que ellos, porque ellos empiezan sí a sentir esa exclusión y esa discriminación que los afecta. Y entonces nos sentamos con la mamá del chico, que era la que estaba verdaderamente furiosa y que había habido derechos humanos y que ya traía un guateque, a decirle que no era un acto en contra de su hijo per se, sino que teníamos que buscar ese punto de encuentro, que era la alberca. El punto en común para poder mediar era la alberca, el ejercicio. ¿Qué era la diferencia que los estaba molestando?
pues que el chico se sentía totalmente excluido, aunque fuese incluido. Entonces, se buscó que se tuviera 1 hora para los discapacitados, se pudieran atender ahí y después de eso pudieran trabajar otro tipo, la gente sin discapacidad, para que no me oiga yo mal, por favor, no es mi intención, y de esa manera pudimos resolver, para mí, una de las mejores mediaciones que he hecho en mi vida, ¿eh? Todas son bonitas, pero este en especial me llamó mucho la atención porque nunca me imaginé que yo iba a poder sentarme a arreglar un conflicto tan diverso y tan interesante. Y bueno, la mediación a través del diálogo y la construcción de acuerdos, pero lo más importante, a través de escucharse. ¿Qué sentía la mamá del chico? ¿Por qué sentía que su hijo lo estaban discriminando? Y la importancia que representaba para la señora que el hijo nadara. ¿Qué sentían las otras personas que estaban y que fueron bañados por este muchacho cuando se quitó el traje de baño y los bautizó en su molestia? ¿Cómo se sintieron ofendidos por esa situación? Es más, se sentían amenazados porque hubo violencia de este muchacho. Entonces, ¿qué se les propuso a todos los demás? Este punto. Se logró el acuerdo y pudimos avanzar. Ahora, 2 minutos más, Georgette, nada más. Si yo soy mediadora privada certificada, en la Ciudad de México, los mediadores privados certificados tenemos fe pública judicial, nada más. Nosotros no podemos hacer hipotecas, ni cambiar estructuras, no, tenemos fe pública judicial. ¿Qué es esto? Nos hemos dado cuenta que mucha gente cuando llegan a hacer los acuerdos dicen, híjole, sí, pero ¿cómo sé que vas a cumplir? Entonces inscribimos nuestro convenio en el Centro de Justicia Alternativa con la fe pública y la gente se siente muy segura de ese documento. Es como una carta, aun cuando ellos ya se comprometieron en los primeros acuerdos. Aquí en la Ciudad de México somos 500 mediadores certificados con fe pública. No todos están interesados en la mediación deportiva, pero sí tenemos algunos que estaríamos dispuestos de trabajar pro bono y apoyarles si es su intención, don Juan, o si así lo requiere. Y de hecho, somos 15 que tenemos una lista en el CAT ya desde hace tiempo para poder apoyar. ¿Por qué? El deporte, bien fomentado y bien trabajado, es una forma de darle a la cultura de la paz una fuerza increíble. Nosotros en la Ciudad de México somos auxiliares del Poder Judicial exclusivamente para ayudar a los tribunales a que no estén tan saturados y a que esto avance. Mi participación es corta porque sé que el tiempo es corto y todos los demás también tienen un derecho maravilloso al habla, pero me pongo a sus órdenes en todo esto y bueno, espero que mi ejemplo les haya ayudado un poquito a clarificar por qué la mediación ayuda en todos los sentidos. Gracias, Georgette. Gracias, Emma. Nuevamente, qué importante es facilitar la comunicación de un tercero ajeno al conflicto y que esto permita generar la confianza para que puedan las partes o los intervinientes expresar las emociones y así poder resolver y llegar a acuerdos constructivos para ambas partes. Muchísimas gracias, Emma, por tu participación. Y continuamos con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿podrías decirnos cuál es tu punto de vista sobre la posición de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte dentro del Sistema Nacional del Deporte con base en tu experiencia como atleta, como entrenador, dirigente y analista deportivo? Te escuchamos, Juan Manuel. Muchas gracias. Yo realmente digo, poner en contexto, porque lo que he estado escuchando, la verdad me parece que es extraordinario. Lo que dice la doctora Xochitl sobre la experiencia en Baja California y cómo se sumaron las fuerzas de lo que es la justicia alternativa, Justicia para la Paz, como lo mencionaron, y el Instituto del Deporte, y supongo que también en ese convenio, pues, además de estar sumada la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte a nivel nacional, pues los organismos estatales para pues, entender y canalizar esta parte de mediación. Yo debo reconocer que si bien me había tocado algunas experiencias que llegaban a términos judiciales, pues no conocía de esta posición o de esta justicia alternativa y de la posibilidad de encontrar estos mecanismos de mediación. Y creo que ya lo comentó Juan, de que la CAT necesita tener una
una definición diferente, quizá darle más autonomía, no depender directamente de la Secretaría de Educación Pública o no sé realmente cómo, pero que tenga realmente, como dicen por ahí, pues dientes, aunque su función sea más la de conciliar, y sobre todo porque es reiterativo que muchas de las resoluciones a veces no son acatadas y que no se consideran como fuertes, sólidas, y eso lleva luego que a los deportistas, a los entrenadores, a los dirigentes deportivos que tienen un conflicto, a que pues no se resuelva su tema en la CADE y tengan que llevarlo a una instancia judicial, ya sea nacional o internacional, y lo hemos visto en deportistas, en entrenadores, en organismos. Lo mencionaba con el tema del básquetbol, pero ahora estamos viendo también en el tenis, hay 2 federaciones deportivas, hay un problema de estructura también en cuestión de la vigilancia electoral en el deporte, porque no se ha instalado la comisión que existía por ley, entonces hay esos vacíos de estructuras y de poder. Entonces, a mí me encanta esta parte de poder conocer, y que sería súper interesante el hecho de que hubiera una reunión entre la CAD, los organismos deportivos y estas áreas de justicia alternativa en los estados, para que se conociera esta posibilidad y esta vía de acción en cuestión de cualquier controversia, cualquier conflicto, porque una de las cosas que nos afecta también mucho en el deporte es el desconocimiento. A veces no se sabe cuáles son las vías para poder llegar y resolver un abuso de poder o una situación generada por las propias organizaciones. Y desafortunadamente a veces también las organizaciones la generan porque tampoco entienden su razón de ser y su instancia fundamental. Cambian las personas, cambian los nombres, me queda claro por qué se pudo hacer en Baja California. Conozco perfectamente a Saúl Castro, un hombre muy preparado, de los mejores preparados en México en temas de gestión deportiva, y por supuesto también no una persona que esté buscando hacer uso y abuso del poder, sino realmente estructurar y que las cosas sí caminen y sucedan. Entonces, yo lo que creo en la experiencia es que en ocasiones no se le ve a la CAD con esa fuerza para poder resolver los conflictos y las controversias, y le deben de dar una mayor autonomía, mayor poder, mayor relevancia a nivel nacional, pero no solamente la Secretaría de Educación Pública como su cabeza de sector, o la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sino también el Comité Olímpico Mexicano, los institutos del deporte, todas las federaciones nacionales, para que realmente pues el deporte pueda encaminarse en todas sus fases. Hablamos desde la enseñanza hasta el alto rendimiento. En los organizadores deportivos también hay muchos conflictos, muchas controversias. Decía Emma Patricia, en el deporte de llano, sí, también ahí hay controversias, hay conflictos por el uso de las canchas, porque ya las tienen permanentemente, entonces cambia la administración y los quieren quitar, entonces, bueno, pues ahí hay conflictos muy grandes que se dan. Entonces, pues realmente me quedo muy, muy contento de conocer esta posibilidad. Ojalá que se pudiera instrumentar más allá de este seminario y esta mediación, y que se entienda, se conozca, el que se pudiera encontrar una forma de actuar así como se hizo como programa en Baja California, que se pudiera replicar y que pudiera trabajarse en todas las entidades del país. Entiendo que Georgette está en Tlaxcala y que también seguramente está instalando algo, y trabajar de la mano en la parte privada y pública para poder encontrar, y de la sociedad civil con las asociaciones, con las federaciones, para tener estas vías y este conocimiento en los atletas. A veces el problema es de información. Yo ahora que nos invitaron, pues estaba buscando y tratando de encontrar información más relevante, más actual de estas controversias o estas situaciones, y desafortunadamente no se encuentran, no están a la vista, no están actualizadas, y creo que por ahí tenemos que empujar y trabajar muy fuerte para que tengamos un mejor camino en este sentido, y poder encontrar más situaciones de mediación y de soluciones en vía este mecanismo. Muchísimas gracias. Estoy a la orden para cualquier pregunta al final.
Muchas gracias, Juan Manuel. Sin duda acabas de hacer una gran propuesta, que efectivamente este foro sea una puerta para generar sinergia y poder poner a disposición de las instituciones deportivas a la mediación a través de los poderes judiciales. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y esperamos que así sea. Continuamos entonces con Roberta. Roberta, ¿nos puedes compartir ahora, desde tu posición como comunicadora, qué tan relevante o trascendente es la intervención de los medios de comunicación en los conflictos deportivos? Te escuchamos. Gracias, Georgette. Gracias. Me parece sumamente importante. Tengo que aclarar que no soy periodista. Yo estudié administración de empresas, siempre trabajé en tema referente a eso y me dedico desde hace 8 años a los medios de comunicación, analista de deportes, justo por haber sido atleta de alto rendimiento. Esto me da un punto de vista diferente sobre lo que viven los atletas y sobre la manera de hablar al respecto. Y bueno, ¿qué tan importante es esto? Me parece una gran responsabilidad. Sin duda, el tener un micrófono en la mano, la responsabilidad es enorme. Es muy importante el ser objetiva, el ser clara en cada una de las situaciones que se van presentando, el no emitir juicios, el siempre dar la oportunidad de réplica, y para mí es una prioridad cuando se tocan temas de esta índole, que comúnmente tiene que ver con olímpicos, porque finalmente es lo que se hace mediático. Y ahí voy a hacer un paréntesis rapidísimo, nada más, haciendo referencia a lo que dijo Emma y a lo que dijo Rotter, que es sumamente importante ese deporte que no llama tanto la atención y que no tiene tantas lámparas y que necesita también poner los ojos ahí y que tengamos mucho cuidado. Pero bueno, volviendo a esta parte mediática, que pues sí, son los Juegos Olímpicos, los mundiales, los casos en donde más se llama la atención. Lo primero que yo siempre me pregunto en mesas de análisis que continuamente tenemos en el canal en donde yo estoy, Claro Sports, Marca Claro, que cubrimos Juegos Olímpicos, etcétera, siempre la primera pregunta es, ¿puedo ayudar en algo? O sea, sí es importante informar a la sociedad y que la gente tenga la mayor información y el mayor detalle posible para poder emitir un juicio, digamos, y es responsabilidad nuestra el, primeramente, mostrar toda esa información, número 1, y bueno, número 2, porque número 1 pondría yo si puedo ayudar en algo y tratar de llevar tanto la postura, comúnmente es o entre dirigente y atleta o entre entrenador y atleta. Ahorita se ha dado mucho en las diferentes instancias, entre la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, organismos internacionales, todo esto versus los atletas mexicanos. Cuando hay algún conflicto, bueno, ¿qué podemos hacer como medios de comunicación para ayudar en esto? Siempre se puede hacer algo, y la verdad es que también es una realidad. En este país los intereses muchas veces van más allá, y entonces me da gusto decir que pertenezco a un medio de comunicación en donde no existe una línea y en donde lo importante es mostrar o plasmar lo que es la información clara para toda la gente, sin ningún tipo de interés. Porque repito, pues sí, desgraciadamente muchas veces sí lo hay, y en algunas ocasiones pues no se aplica o no se ayuda a quien probablemente sea el más débil. Y retomo también lo que dijo Rotter, finalmente en tema de conflictos el objetivo pues es un ganar-ganar, y es tan complicado en este tema porque también, no como en el fútbol, pero bueno, se manejan muchos intereses económicos y muchos intereses de muchas cosas. ¿Y cuál es nuestra labor? Pues eso, sumar, y me queda claro que aquí todos los que estamos presentes buscamos lo mismo, finalmente impactar desde nuestras trincheras, cada uno con el rol que tenemos. Son diferentes las instancias y me queda claro que lo que queremos es ayudar, cuidar y fortalecer todo esto de los conflictos, finalmente de alguna manera mediar para evidentemente solucionarlos. Y bueno, regreso a lo mismo, como medios de comunicación la responsabilidad es muchísima, y la verdad es que es sumamente atractivo también, porque muchas veces el ver que puedes generar cambios o ayudar tanto a los atletas como a lo mejor en algunas instituciones también, pues eso nos llena muchísimo. Y pues bueno, cada uno desde nuestras trincheras creo que podemos hacerlo, y sin el creo, más bien lo estamos haciendo, porque este tipo de actividades suman para el bien de los atletas, de la gente, de la comunidad, del país, de la población.
Muchísimas gracias, Roberta. Sí, muy importante tu apreciación. Efectivamente, todos sumamos desde muchas aristas y desde muchas trincheras, todos estamos sumando para mejorar toda la práctica deportiva. Bien, por último, cerramos esta última ronda con Juan Bautista. Juan, ¿nos podrías decir cuál es la relación de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte con la mediación? Adelante, Juan, te escuchamos. Creo que es la base, ¿verdad? Creo que es el tema que nos une. Y así les podría decir que la CAD, cuyo objeto es resolver el recurso de apelación que se interponga en los términos previstos por la ley, agregando como mención especial, atento al tema que nos convoca y reúne en esta ocasión, que se contempla la posibilidad en un momento dado de recurrir a la figura de la problemática planteada para resolverla de una manera mejor y más rápida, estableciendo una adecuada comunicación y negociación entre los interesados para resolver la controversia, como se desprende del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional. Aquí es prudente destacar la intención y mandato del legislador de reducir los tiempos procesales en todo trámite de administración de justicia, como lo ordena el segundo párrafo del mismo 17 constitucional. Pues recordemos que la justicia que no es pronta, no es justicia. Es un principio universal que en materia del deporte adquiere una significativa importancia, atenta a la naturaleza de las prestaciones reclamadas, mismas que ordinariamente limitan su interés a un breve tiempo, transcurrido el cual desaparece el interés de la resolución, dejando sin materia el trámite respectivo y haciendo nugatoria la actividad de la CAT y el esfuerzo de los justiciables. También debemos acudir al legado que nos deja la experiencia en este tema, siendo conocidos los efectos del orden psicológico y conductual de que en un juicio formal, llevado por todas sus etapas y concluido con una resolución que emita un juzgador en favor de una de las partes y por ende en contra de la otra, esto provoca una injustificada reacción. El ganador queda con la percepción de un juez probo, honesto, justo, conocedor, etcétera. Por el contrario, la parte perdidosa es común que sea dada a pensar, sentir y en muchos casos externar una impresión de parcialidad, deshonestidad o ignorancia del juzgador del caso. Por otro lado, siempre o casi siempre queda establecida una relación de odio y enemistad entre ambas partes, sentimiento que en muchas ocasiones trasciende a otros ámbitos, inclusive llega a tocar a la familia, con el inminente desgaste, por supuesto, de la salud social. Por el contrario, una solución obtenida como producto de un proceso adecuado de algún medio alternativo de impartición de justicia es ordinario como secuela una relación armoniosa de amistad y cordialidad entre los participantes, sembrando y fortaleciendo así la cultura de la comprensión, la tolerancia y la avenencia, aprendiendo los beneficios de reconocer y ceder, conducta anhelada, ideal para el devenir social, toda vez que tanto el deporte como la vida seguirán su curso inexorable. Debemos recordar que no hay un problema que un claro juicio no capte, ni problema que la razón no pueda resolver, sacrificando nuestras rencillas, divisiones, odios y todo cuanto haya de impuro en nuestros corazones, acometiendo así a la hora más elevada del convivir humano, como lo es la victoria de la justicia. Por todo lo anterior, es menester y mi pleno convencimiento el contraer un compromiso por fomentar, difundir, fortalecer todo mecanismo alternativo para la solución de controversias, evitando con ello el desgaste anímico y económico que para las partes y el Estado implica el seguimiento integral de un juicio. Queda perfecta la frase hace poco mencionada de ganar, ganar para todos. Y así solo me queda hacer patente mi convicción de considerar necesaria una revisión al marco legal que rige este tema, que perfectible al fin y contando ya con las estadísticas obtenidas, podemos afirmar que en la práctica de nuestro actual sistema, la mediación no se ha visto favorecida por la comunidad deportiva, pugnando por una figura ecléctica de mayor sencillez, flexibilidad, economía y brevedad, que ofrezca un evidente atractivo a los presuntos contendientes,
situación que a la postre también traería muchos beneficios al tribunal respectivo. Termino esta intervención recordando el proverbio latino de que la justicia es la reina de todas las virtudes. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, hemos concluido con esta última participación las 2 rondas que estaban programadas. Tenemos algunas preguntas del público. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, no podremos mencionar y contestar todas. Sin embargo, bueno, agradecemos a todo el público el interés en este tema. Pregunta para Juan Manuel. ¿Por qué no se ha implementado la mediación deportiva en la natación de alto rendimiento? ¿Y qué se necesita para hacerlo? Sobre todo, tomando en cuenta todos los conflictos que hay en la Federación Mexicana de Natación. Sería una excelente área de oportunidad. Escribe y pregunta Pilar Bravo. Adelante, Juan Manuel. Híjole, Pilar, no, sí, me pegas en lo que más me duele, pero es la realidad. Desafortunadamente, la Federación de Natación actualmente se ha manejado completamente arbitraria, con uso y abuso del poder. Y de hecho, no me dejará mentir, Juan, que hay por ahí como varios desacatos que tiene esta federación del pasado, no de la actualidad, pero tiene varios desacatos de resoluciones que se han dado en conflictos en la federación. Entonces, no veo que en particular quien hoy dirige esta federación tenga la intención de mediar en sus conflictos. Realmente los lleva siempre a las máximas consecuencias. Hoy está enfrentando temas legales, temas fuertes que también desde la parte privada, desde la parte de muchas actuaciones que se están viendo también de coordinación con la CONADE. Entonces, es difícil que como federación, con esta visión y con esta forma de actuar en el tiempo que han estado, pues bueno, pueda llevar a la mediación. Afortunadamente está muy pronta a tener un proceso electoral, ojalá que haya un cambio y que la persona que pues dirija ya los destinos de la natación como máxima instancia técnica pudiera pues tomar este camino, ¿no? De tener ahí la posibilidad de mediar los conflictos, que no son pocos, son conflictos por temas de competencias, por temas de eventos cancelados, cambiados y puestos de último momento, con mala infraestructura para ponerlos, etcétera. Hay muchas razones por las cuales de procesos de selección, etcétera. A veces las situaciones de mediación se dan o no se dan por las personas y por la poca voluntad de las mismas de tener una acción más conciliadora, más de mediación y no de uso y abuso del poder. Entonces yo te diría que, ¿por qué no? Hoy, porque quien dirige la federación no tiene la voluntad para hacerlo, pero esperemos que eso cambie en diciembre y que la persona que esté ahí tenga esta posibilidad, porque se ha hecho de todo, desde la CONADE ha intentado modificar los conflictos, ha intentado conciliar y también, por supuesto, en su actuar la propia Comisión de Arbitraje del Deporte y de Apelación. Te digo, estas resoluciones y estos desacatos desafortunadamente no han traducido en sanciones y como no hay sanciones, pues también pues se siguen trabajando. Entonces, esa es un poco la respuesta desafortunada, pero lo más real de lo que yo veo en mi punto de vista. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y bueno, gracias a todos. Por cuestiones de tiempo no podremos continuar con las preguntas. Agradecemos a todo el público quienes estuvieron pendientes con nosotros y al mismo tiempo se pone a la orden la maestra Emma Patricia Solís Camaracano, nos proporciona su correo que es mediacionlegalprivada@gmail.com para que puedan entablar por ahí, por ese medio, una comunicación para cualquiera de sus dudas, y al mismo tiempo la doctora Xochitl Morales, que su correo es 3xoch@hotmail.com. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas felicidades, un excelente foro, excelentes panelistas con gran experiencia. Agradecemos toda la invitación y las facilidades al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Gracias, Marta Laura, como siempre, una gran líder para estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues creo que tenemos trabajo. Ahora hay que trabajar a través de la mediación deportiva. Un punto más para agregar a nuestras legislaciones.
y que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Contrario. ¿Qué pasó esto? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En nombre del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, un agradecimiento muy especial por haber aceptado la invitación y participar en la Semana de la Mediación 2020 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Que tengan ustedes una excelente tarde y en su oportunidad, de manera electrónica, se les hará llegar la constancia de participación en este panel. Que tengan una excelente tarde. Una cosa, Georgette, las preguntas no las puedes mandar. Por supuesto, paso las preguntas para que ustedes las puedan ir contestando. Están de todos modos en la grabación que se hizo en Face, pero yo las subo al grupo y desde ahí pueden empezar a comentar. Gracias. Gracias a todos y felicidades. Gracias. 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 A ustedes. Bye.